Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Queridos hermanos, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos, continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Salmo 50. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a los habitantes de la tierra desde donde sale el sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfecta en belleza, Dios se muestra en su esplendor. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede un fuego devorador, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra, porque va a juzgar a su pueblo. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi alianza con un sacrificio. Proclame el cielo su inocencia. Dios en persona viene a juzgar. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, porque tus holocaustos están siempre ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni machos cabríos de tus rebaños. Pues son míos todos los animales salvajes, bestias a millares en mis montañas. Conozco todas las aves del cielo, tengo a mano las bestias del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto encierra es mío. ¿Acaso comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios un sacrificio de acción de gracias y después cumple las promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te liberaré y tú me darás gloria. Pero Dios dice al malvado: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes en la boca mi alianza, tú que detestas la corrección y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él y formas parte del grupo de los adúlteros. Sueltas la boca para el mal, tu lengua urde el engaño. Te sientas a murmurar contra tu hermano, difamas al hijo de tu propia madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Pongan atención los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. El que ofrece un sacrificio de acción de gracias, ese me honra. Al que sigue el buen camino, le haré gozar de la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 50. Este salmo es muy particular en cuanto a su género. No es propiamente un salmo de súplica como hemos venido viendo varios de ellos. Tiene este salmo algunos elementos penitenciales y también tiene algunos elementos sapienciales o elementos de reflexión. Aunque estos elementos penitenciales no son propiamente un arrepentimiento
como se expresará en el Salmo 51 o en el Salmo 103 o en el Salmo 106. No es propiamente una petición de una persona que reconoce su pecado y le suplica a Dios. Es más bien un salmo penitencial, pero como una invitación de parte de Dios a poder reconocer el pecado. Es un salmo, pues, donde se invita primero a toda la tierra para que escuche el juicio que Dios va a hacer sobre su pueblo, echándole en cara, primero, el culto superficial que le ofrecen y otra parte, olvidándose de la acción de gracias, olvidándose de la justicia o de poner en práctica la palabra a través de la justicia. Esa parte reflexiva también o sapiencial está en esa invitación a la reflexión, esa invitación a la conversión. Luego los versos 22, 23, pues eran propiamente una expresión sapiencial o una declaración sapiencial. Si nosotros leemos juntos el Salmo 50 con el Salmo 51, podremos descubrir como una liturgia penitencial. Es decir, como que Dios llama al pueblo para un juicio, para echarle en cara todo lo que hace o todo lo que no hace bien e invitarlo a la corrección, invitarlo al arrepentimiento. Y luego el Salmo 51 ya mostrará propiamente el arrepentimiento y en un juicio como tal faltaría una tercera parte que es donde se dicta la sentencia y donde pueda haber pues esa solución o absolución y también alguna especie de penitencia para aquel que ha pecado. Pero sí contiene estos elementos como de juicio, donde esta parte ofendida no es otra persona, sino Dios. Dios mismo que se siente ofendido por los tantos pecados de su pueblo y que lo llama a enfrentarse con él, lo llama para hacerle ver todo esto. Pero no es solamente como para un desahogo, no, sino para invitarlo propiamente a la corrección. Entonces, cuando hablamos del género, podríamos juntarlo con el Salmo 51 y hablar de una liturgia penitencial, donde esta primera parte o el Salmo 50 sería una invitación de parte de Dios a la reflexión, a la conversión, y luego el Salmo 51 ya sería propiamente esa petición de misericordia. ¿Cómo podemos estructurar este salmo, propiamente el Salmo 50? Ya el 51 lo dejaremos para la siguiente ocasión. El Salmo 50, primero, hay una parte introductoria que sería los versos 2 al 6, donde se hace propiamente la convocación de parte de Dios a todo el universo, a toda la tierra, porque va a haber un juicio. Entonces, una invocación universal para que asistan como testigos al juicio. Y luego hay dos partes fundamentales en el Salmo, que sería del 7 al 15, una primera parte donde los versos 7 al 13 presentan propiamente el juicio condenatorio al culto superficial y culmina esa primera parte en los versos 14 y 15 haciendo una invitación a la conversión o al culto sincero. Y luego la otra segunda gran parte del Salmo, los versos 16 al 21, bueno, serían del 16 hasta el 23, pero del 16 al 21
se vuelven a presentar otros reproches, pero ya ahora no sobre el culto superficial, sino por la falta de compromiso ante la palabra, por no observar la palabra. Y culminará también con la invitación de nuevo a la conversión. Esa declaración sapiencial de los versos 22 al 23, para que aquel que es justo pueda esperar la salvación de Dios. Comentario. Versos 2 al 6. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca a los habitantes de la tierra, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Aquí viene esa invocación, el Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de los dioses, el Dios todopoderoso. El Señor habla, se expresa, se manifiesta, no guarda silencio. ¿Qué habla? ¿Qué dice? ¿O para qué habla? Primero, para convocar a todos los habitantes de la tierra. Ven aquí a toda la tierra, todos los habitantes, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Son expresiones que ya hemos comentado en algún otro salmo que habla de los polos para hablar de la totalidad. A veces se habla desde lo alto del cielo, abajo de la tierra, o de oriente a occidente, o desde donde sale el sol hasta el ocaso. Habla de estos polos para hablar de la totalidad. Entonces, la creación, la tierra y toda la gente de todos los pueblos son citados porque es un juicio universal. Entonces, son citados para estar como testigos. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo la alianza con su pueblo, también estuvo la naturaleza toda representada, toda la humanidad, toda la naturaleza, ahí en el Sinaí, como testigos de la alianza que Dios hacía con su pueblo, ahora también los convoca para que sean testigos ante el juicio. Verso 2. Desde Sión, perfecta en belleza, Dios se muestra en su esplendor. Dios se muestra en su esplendor. Primero, Sión, perfecta en su belleza, se refiere sobre todo por la presencia de Dios. La presencia de Dios en Sión, donde está el templo, es lo que hace bello, perfecto ese lugar, por su presencia. Lamentaciones 2:15 dice, es esta la ciudad más hermosa, la alegría de toda la tierra. Ezequiel 24:21 dice, el encanto de sus ojos, el tesoro de sus almas, o sea, Sión y el templo. Primer libro de Macabeos 2:12, nuestro santuario, nuestra hermosura, nuestro orgullo. Bueno, ese resplandor que se sigue manifestando en Sión es por el resplandor y la belleza y la grandeza de Dios que se hace presente. De alguna manera también es una alusión al resplandor que se manifestó en el Sinaí por la presencia de Dios. Dios que se hizo presente en el Sinaí para hacer la alianza, el Dios majestuoso, el Dios glorioso, sigue resplandeciendo en Sión. Entonces desde ahí va a realizarse el juicio y con este Dios que refleja su grandeza, su hermosura, su blancura, su justicia, su honestidad, también es el resplandor por la justicia. Ahí Dios manifiesta su esplendor, su grandeza. Verso 3. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede un fuego devorador, lo rodea tempestad violenta. También son elementos que de alguna manera van describiendo una teofanía o una manifestación de Dios.
Es común escuchar en los relatos del Antiguo Testamento, cuando Dios se hace presente, hay tormenta, hay fuego, hay truenos, hay tantas cosas que así representaban de alguna manera ese poderío, esa grandeza de Dios. Entonces aquí también hay como una especie de teofanía, de manifestación al estilo también del monte Sinaí. Pero dice aquí, Dios no callará. En Éxodo 20:19, el pueblo le decía a Moisés que no nos hable Dios porque moriremos. O sea, Dios es tan grande, claro, en aquel sentido del Éxodo, Dios es tan grande, tan superior y nosotros pues tan pequeños que si Él nos habla directamente no soportamos, morimos. Entonces, que no nos hable, le habían dicho allá en el Éxodo. Pero aquí dice el Salmo, yo hablaré, no callaré, porque podría entenderse pues que no nos hable y que nos deje hacer lo que nosotros querramos. Y ahora dice Dios, ahora no. Él viene, Dios, nuestro Dios, y no callará. Ahora va a hablar y va a manifestarse. Y viene un fuego devorador, aparte de representar estos elementos de teofanía, de manifestación, también el fuego tiene el sentido de purificación. Cuando se presentan los objetos, por ejemplo, la plata, el oro, que se prueba en el crisol para purificar, para discernir. Entonces, así se habla también, el fuego es un elemento que ayuda a purificar y a discernir. Entonces, en el juicio que se hace también con su pueblo, pues hay un discernimiento. Viene Dios a esclarecer las cosas, a hablar claro cómo están todas las cosas. Verso 4: desde lo alto convoca cielo y tierra, porque va a juzgar a su pueblo. Otra vez se repite la misma convocación universal, porque va a entablar ese juicio propiamente con el pueblo. Posiblemente también tenga un fundamento en el primer libro de Samuel 12:7, por ejemplo, donde dice, pónganse en pie, que voy a querellarme con ustedes en nombre del Señor, repasando todos los beneficios que el Señor les hizo a ustedes y a sus padres. Vean también aquí a Samuel que convoca de alguna manera para decir, vamos aclarando las cosas. Pero allá en Samuel lo es en nombre de Yahvé, y aquí en el Salmo es directamente Dios el que hace esta convocación. Verso 5: congréguenme a mis fieles, que sellaron mi alianza con un sacrificio. Otra vez esa alusión al Sinaí. Congregar a los fieles. Esa invocación universal era para que estuvieran como testigos. Ahora, pues llama a los que él va a acusar. Que pase el acusado, que se ponga de pie el acusado. Es decir, llamen a mis fieles. Vean, no está hablando de personas extrañas, de personas que no conocen a Dios. Él quiere hablar a los fieles, a los hijos, a aquellos que lo habían reconocido en el Sinaí como padre y a los que él había llamado hijos. Yo seré su pueblo y para ellos, yo seré su Dios y para ellos y ellos para mí el pueblo. Para ellos yo seré su Dios y ellos para mí mi pueblo. Yo protejo, yo cuido. Pero eran los fieles los que se habían comprometido a esto. Entonces los llama propiamente a ellos. Congréguenme a mis fieles que sellaron mi alianza, o sea, a los que tenemos un pacto que revisar ahora. Y recuerden que fue a través de un sacrificio. Verso 6: proclame el cielo su inocencia. Es decir, que si son inocentes, pues el cielo es testigo. El juicio del cielo que es tan correcto
descubrirá si es que realmente son inocentes, que lo proclama el cielo. Dios es propiamente el que va a juzgar, Dios en persona va a realizar este juicio. Pues esta es, eh, ahí podemos ver, por ejemplo, Deuteronomio 4:26, 32:21, Isaías 1:2, Malaquías 6:1, primer libro de Macabeos 2:37. Son otros textos donde hay esta parte de convocar al cielo y la tierra, a todo lo universal, como testigos de las obras de Dios. Así como lo fueron de todo lo que Dios hizo en favor de su pueblo, ahora tienen que ser testigos también ante ese juicio para declarar. Esa es la parte introductoria donde Dios convoca y llama a su pueblo para el juicio. Primera parte, ya donde proclama propiamente el juicio, versos 7 al 13 vemos ahora. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. Aquí es curioso cómo se recuerdan las mismas palabras del Shema Israel. Escucha. Pero aquí, fíjense cómo el salmista interesante cambia las palabras. No dice escucha Israel, como lo había hecho ya el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Si hay esta parte importante del llamado, escucha, pon atención, pero aquí no se le dice Israel, se le dice pueblo mío. Vean otra vez esa parte, porque hay una relación de alianza y hubo un compromiso de hacerse pueblo de Dios. Entonces, escucha, tú que te dices pueblo mío, escucha que voy a hablarte, Israel. Voy a dar testimonio contra ti. Es decir, vamos a hablar de lo que has hecho, vamos a hablar de tu vida. Yo, Dios, tu Dios, quiero que tratemos este asunto fuerte, delicado. Verso 8. No te reprocho por tus sacrificios, porque tus holocaustos siempre están ante mí. Alguien podría decir, bueno, Dios me quiere llamar a cuentas, pero si yo le hago los sacrificios todos los días, yo hago mis oraciones, yo hago mis ritos, yo le cumplo, o sea, ¿ahora qué quiere? ¿O qué me va a reprochar? Yo le ofrezco todo lo que necesita o lo que me he comprometido a darle, el culto, el sacrificio. Hago mis oraciones a sus horas. ¿Qué quiere ahora? Dice Dios, no, no, no. No te estoy reprochando el culto, no te estoy reprochando porque no hagas oración, porque no hagas esto, porque no hagas lo otro. Pero dice Dios, verso 8, no te reprendo por tus sacrificios, porque constantemente están ante mí, hasta con una cierta ironía. Todos los días te veo que vienes, todos los días te veo que haces sacrificios, todos los días estás ahí. Verso 9, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni machos cabríos de tus rebaños. Los sacrificios, pues los hacían de un becerro de su propia casa, machos cabríos o chivos, etcétera, de los rebaños propiamente. Cuando se habla aquí de tu casa o de tus rebaños, pues son esos animales que ellos habían domesticado. Entonces, al domesticar de alguna manera estos animales, hacer parte de su rebaño, de su casa, pues como que ya los sentían propios y entonces tener que ofrecerlo a Dios como que implica pérdida de bienes para mí,
porque ese ya es mío, porque es de mi rebaño, es de mi casa, ¿verdad? Y Dios como que hasta respeta esa parte y le dice, no, 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 no te pido, no acepto de esos animales de tu rebaño ni de tu casa, porque vean el verso 10, son míos todos los animales salvajes, bestias a millares hay en las montañas. Conozco todas las aves del cielo. Verso 11. Tengo a mano las bestias del campo. Vean cómo menciona a Dios, como hasta respetándole. Bueno, no te pido, no te pediría de eso. Ya son tuyos, ahí los tienes, de tu rebaño, de tu casa. Pero si yo quisiera, bueno, las bestias del campo, los animales salvajes, las aves del cielo, todo eso es mío. O sea, y luego verso 12, si tuviera hambre, no te lo diría. O sea, como si yo fuera el necesitado, como si yo fuera el que está queriendo y tráigame un sacrificio, tráigame un sacrificio, tengo hambre. No, si tuviera hambre, no te lo diría. Todo el orbe, todo cuanto encierra es mío. Y puedes apropiarte, si quieres, aduéñate de esos rebaños, aduéñate de esos animales de tu casa. Yo tengo a montones en la selva, en el campo, en el monte, en el cielo. Tengo muchos, no necesito de esos tuyos. ¿Acaso yo voy a comer carne de toros? Verso 13. ¿Voy a beber sangre de machos cabríos? ¿Cómo me consideras a mí? ¿Es propiamente un ídolo aquel al que se piensa que hay que calmar con sacrificios, que tiene hambre de sacrificios? Nuestros antepasados y muchas culturas que de alguna manera practicaban estos sacrificios, pues tenían esa concepción de un Dios devorador, de un Dios que tiene que estar comiendo, de un Dios que hay que estar alimentando porque si no nos destruye el mundo. Si no le damos sacrificios, se apaga el sol. Si no le damos sacrificios, pues nos castiga. Si no le ofrecemos esto, pues quién sabe cómo nos va. Entonces, él necesita estarse alimentando. Hay que estarlo calmando. Esa es una concepción idolátrica de Dios. Entonces, lo que Dios les está diciendo aquí, el culto de ustedes es superficial. No te reprocho el culto porque siempre estás aquí. Ya para un cristiano, un católico, diríamos, siempre estás en misa y siempre estás rezando y siempre estás haciendo tus ofrendas y siempre estás, no te reprocho eso. Entonces, ¿qué es lo que reprocha Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es la queja de Dios? Y si todo esto lo tiene, precisamente que concibas a Dios como un ídolo el cual necesita y tú tienes que estarle dando, tú tienes que estarle pagando. Y luego hasta uno de los de mi casa, un becerro que yo trabajé, que yo cuidé, que yo acompañé, o sea, no lo necesita Dios. Esta parte tiene una resonancia fuertemente o influencia profética. Esta denuncia propiamente de un culto superficial lo encontramos muy fuerte en los profetas. Isaías 1 del 10 al 20, Isaías 58, Jeremías 7 del 1 al 15, Amós 5 del 18 al 26, Miqueas 6 del 6 al 9. Son profetas que denunciaron fuertemente un culto superficial, un culto exterior, porque esto significaría tener una concepción idolátrica de Dios. Alguien que solo está ahí para comer y yo tengo que estarlo alimentando y tengo que darle para que no se enoje. Y Dios no es así.
¿Cuál es la invitación que hace esta parte? Versos 14 y 15. Ofrece a Dios un sacrificio de acción de gracias. Y después cumple tus promesas al Altísimo. Lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, lo que Dios busca es que tengas una relación con Él, que te des cuenta que todo lo que existe es de Dios y Él lo puso para ti. Y que incluso el rebaño que tienes, incluso el becerro o el macho cabrío de tu rebaño, de tu casa, también es un don de Dios. Y que sepas ser agradecido por todo lo que te da y no estarte quejando por lo que tú le tienes que dar a Dios. Él no necesita. Él nos lo ha compartido todo por amor. Soy yo el que necesito de su presencia. Soy yo el que necesito de su gracia. Soy yo el que necesito estar con Él. Un sacrificio de alabanza, un sacrificio de acción de gracias. Es decir, ofrécele tu alabanza, ofrécele tu gusto de estar con Él, ofrécele ese momento de tu oración, pero no como un sacrificio que me pesa, no, sino ofrécele tu alabanza como una ofrenda, como un sacrificio, como si fuera un sacrificio. Es decir, algo que tú haces por Él, por amor a Él. Y luego, verso 15, bueno, la parte B del verso 14, después cumple las promesas al Altísimo. Las promesas quizá que le has prometido una manda, que le has prometido y quieres ofrecerle una veladora, que es, bueno, pues ya será otra cosa. Pero primero encuéntrate con Dios, primero busca a Dios. Tiene mucha resonancia con Oseas capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, que estés con Él, que busques a Dios, que lo conozcas a Él, que estés con Él, que tu culto no sea superficial, no sea solamente una manda, una oración externa, un cumplo, ya cumplí con ir a misa, cumplí con esto, con lo otro, que tu culto realmente sea una expresión de tu deseo de estar con Dios. Verso 15, invócame en el día de la angustia, yo te liberaré y tú me darás gloria. Invócame. Es Dios, no para estarlo calmando con sacrificios y otras cosas. Es Dios para protegerte, porque es un Padre, porque es todopoderoso, porque Él opta por ti y está para defenderte. Pero háblale, invocarlo significa confiar en Él y dejarse guiar por Él. Cuando Isaías le decía al rey, invoca a Dios, pídele a Dios, Él te puede dar una señal de que está con nosotros. Y el rey le decía, no, no, no voy a tentar a Dios, yo ya tomé la decisión, es decir, de ir a Egipto, ya tomé la decisión de consultar a otro rey o a Siria, no quiero estar. Entonces, consultar a Dios, invocar a Dios significa confiar en Él. Entonces es lo que pide aquí el Señor a través de este salmo. ¿Cuál es el culto que realmente a Él le agrada? Que expresemos nuestro deseo de estar con Él, que nuestro culto sea propiamente una resonancia de acción de gracias, de alabanza, que podemos hacer tantas cosas externas, podemos orar, repetir palabras, podemos llevar una veladora, podemos hacer una manda, podemos, claro que el culto de la Eucaristía, todo es lo que sea, pero que sea esto una consecuencia y que acompañe a nuestro amor por Dios y nuestro deseo de estar con Él y que Él forme parte de nuestra vida.
suplicarlo y confiar en Él en los momentos de angustia. Dios quiere librarnos y nosotros le daremos honra, le daremos gloria al reconocerlo como Dios, no como un ídolo, sino como Dios, un Padre que quiere estar con nosotros. Segunda parte del Salmo, versos 16 al 23. Primero, 16 al 17, Dios dice al malvado: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes en la boca mi alianza? Tú que detestas la corrección y te echas a la espalda mis mandatos. Otro elemento que hay que esclarecer, que hay que juzgar, es la parte de la palabra que se comprometió Israel en la alianza del Sinaí a obedecer. Una cosa es el culto, honrar a Dios, ofrecerle el culto, la alabanza, la gloria, y otra cosa es el compromiso con la palabra. Entonces, ahora esta segunda parte, pues viene el reclamo por el hecho de no haber cumplido o no estar cumpliendo esa palabra, esos mandamientos con los cuales nos comprometimos también a amar a Dios. Dios dice al malvado, aquí Israel, aquellos que son como fieles del Señor, el que se dice pueblo de Dios, tiene un calificativo como cualquier otra persona, como normalmente Israel calificaba a los demás extranjeros, pecadores, etcétera, los malvados. Dios dice al malvado: ¿por qué recitas mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza. Aquí se refiere sobre todo a una práctica constante que había en Israel, de estar repitiendo constantemente los mandamientos. Hay comentarios donde afirman que por los judíos por lo menos 7 veces tienen que estar repitiendo o recitando el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es decir, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás a Dios con todo tu corazón. O sea, todo ese Shema que lo repiten, lo tienen que repetir 7 veces al día, o sea, están repitiendo constantemente. Pero sería como simplemente repetir, repetir. Entonces dice aquí Dios: ¿por qué recitas tantas veces? ¿Por qué estás repite y repite y repite? Si detestas la corrección y te echas a la espalda mis mandamientos. Es decir, la Torah es una palabra que significa instrucción. Es decir, porque los mandamientos instruyen, ordenan, conducen una vida, una conducta. Entonces, detesta la palabra como instrucción, no se deja moldear, no se dejan guiar, no se dejan conducir al no obedecer los mandamientos. Te echas a la espalda mis mandatos. Es decir, echarlos a la espalda significa darles la espalda, no mirarlos de frente, no aceptarlos, no ser favorable con los mandamientos. Eclesiástico 21:15 dice: si un hombre instruido oye una palabra sabia, la elogia y agrega otra. Es decir, aprende más ante una palabra sabia. Pero si la oye un libertino, es decir, un pecador, se burla de ella y la echa a la espalda. No la elogia, se burla de ella y la echa a la espalda. Es decir, no se deja guiar, no se deja conducir. Entonces, esta es el otro reclamo que hace Dios. Primero, el culto externo, superficial, y luego la falta de compromiso ante la palabra. Versos 18 al 21. Cuando ves un ladrón, corres con él
Formas parte de los adúlteros. Sueltas la boca para el mal, tu lengua urde el engaño. Te sientas a murmurar contra tu hermano, difamas al hijo de tu propia madre. Eso es hasta el 18 al 20. O sea, aquí hay una descripción propiamente de lo que hace el pueblo, por lo cual Dios les está reprochando ahora. El compromiso ante los mandamientos, ¿cuáles eran? Primero, ama a Dios, honra a Dios, dale un culto verdadero. Si ustedes recuerdan los mandamientos como los tenemos ahora en el catecismo, que igualmente los podemos ver ahí en el Éxodo capítulo 20, hay unos mandamientos que tienen que ver con el amor y la honra a Dios, los tres primeros. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jures en nombre de Dios en vano. Santifica las fiestas. Es decir, había un compromiso cultual con Dios, pero luego también hay un compromiso de justicia, de respeto hacia la persona, hacia los bienes, hacia la familia del prójimo. Y esto es lo que se reprocha ahora en esta segunda parte. Y le dice, tú te echas a la espalda los mandamientos, no los cumples. ¿Por qué? Porque te juntas con los ladrones, sacas beneficio de cosas robadas, haces tranza en tus negocios, obtienes bienes que no son justos. Es decir, te involucras en el negocio de la corrupción. Es decir, ves un ladrón y te haces ladrón. O sea, no mm, rechazas el soborno, no rechazas la maldad, no rechazas el mal, no rechazas el robo, más bien te involucras. Formas parte del grupo de los adúlteros, es decir, no respetas la familia de tu prójimo. Sueltas tu boca para el mal, tu lengua urde engaños. Es decir, estos aspectos eran fundamentales. Respeta la vida del prójimo, respeta su familia, respeta sus bienes. El prójimo, no está aquí la plenitud de todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, pero están estos esenciales de alguna manera que nos van conduciendo a la comprensión del amor, del respeto a la vida, a la persona, a la familia, a los bienes del prójimo. Y ahí es donde dice Dios, no estás cumpliendo con esos mandamientos, estás haciendo daño al prójimo al destruirle su matrimonio con el adulterio, al robarle sus bienes, al actuar injustamente en tu vida, en tus negocios. Y luego tus palabras, pues son para hacer daño al prójimo. Chismes, mentiras, falsos testimonios, difamaciones, burlas, tantas cosas. Murmuras contra tu hermano, es decir, el hijo de tu propia madre, es decir, ni el cercano respetas. Entonces, ¿cuál es la acción de Dios? Dice Dios, verso 21, esto haces y yo me voy a callar, o sea, voy a guardar silencio, voy a quedarme tranquilo como si nada. Mm, Ya lo vimos, y dice Dios, yo he decidido hablar. Y dice Dios, no, ¿crees que soy como tú? ¿Que me voy a hacer de la vista gorda? ¿Crees que no me doy cuenta de las injusticias, que no me doy cuenta de tus pecados? ¿Y crees que te lo voy a decir? Ah, Dios tranquilo, Dios misericordioso, Dios no pasa nada, ustedes sígale. No, ve a misa, ya lo contentas. Ofrécele una veladora, ya se tranquiliza. Ofrécele un sacrificio, con eso tiene. Él lo calmas con eso. Cuidado, ¿crees que soy como tú, corrupto? Te acusaré, te lo echaré en cara. Es decir, te haré ver esto, la gravedad de el daño que estás haciendo al prójimo. Volvemos a recordar esa frase del Éxodo 20:19, que no nos hable Dios, que no nos hable, porque dice Dios, aquí está, y voy a hablar, y no me voy a callar. Yo no soy como tú, no voy a solapar estas cosas.
¿Cuál es la invitación con la cual culmina el Salmo y esta parte también, versos 22 al 23? Pongan atención, o sea, tengan cuidado, pongan atención los que olvidan a Dios, es decir, los que se echan a la espalda los mandatos. No sea que los destroce sin remedio. No es un echar en cara para despreciar, para decir ya no los quiero, sáquense de aquí, ya. No, no, no. Es un echar en cara para recordar la alianza que tienen con Dios y para invitarlos a la corrección. Es una llamada de atención, una advertencia. No sigan así, no sea que los destroce sin remedio. Es decir, no sea que ya no tengan tiempo de arrepentimiento. Pongan atención a la manera en que están viviendo y aprovechen este tiempo, aprovechen la oportunidad. No sea que después no haya tiempo y venga una muerte espiritual sin remedio. 23. El que ofrece un sacrificio de acción de gracias, ese me honra. Vuelve otra vez a lo mismo. Un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio de alabanza, que tu culto sea honesto y así honras a Dios. Y por lo tanto, el que sigue un camino perfecto, una buena conducta guiada por la palabra, el que sigue el buen camino y obedece los mandamientos, le haré gozar de la salvación de Dios. Pues él ha reprochado un culto falso, externo, superficial, y ha reprochado el no obedecer los mandatos, echarlos a la espalda, no hacerles caso. Puede llevar esto a la destrucción total, pero hace la invitación que tu culto sea una acción de gracias, una alabanza, un encuentro real con Dios y que tengas en cuenta los mandamientos del Señor para tu conducta, que te lleven al buen camino y así podrás gozar del beneficio de Dios, de su protección y de su salvación. Queridos hermanos, en lo personal es uno de los salmos que más me cuestiona y que siempre me hace pensar mucho. Eh, a veces vamos aplazando la conversión. Después. No sabemos si habrá tiempo. No sabremos si tendremos tiempo. Dios es eterno y Dios permanece siempre y Él esperará siempre, pero nosotros no. Nosotros somos frágiles. En cualquier momento podemos quedar ahí. ¿Y cómo estamos? En la paz con Dios, en la relación con Dios, con el prójimo. ¿Estamos en paz? Es un salmo que debe darnos, nos cuestiona y al orar con este salmo, pues también tenemos que dejarnos sacudir con estas palabras fuertes. ¿Le has preguntado a Dios cómo ve Él tu vida, tus obras? ¿Buscas a Dios en la misa realmente? ¿Vas con Él o vas a misa solo por mandato, solo por obligación? ¿O estás en la misa sin gusto? ¿Oras con amor, con alegría o también sientes un peso al orar o solamente tu culto es exterior? ¿Tienes una relación con Dios o es un culto superficial? ¿Tienes o esfuerzo o te dedicas, te esfuerzas por hacer el bien o echas en la espalda los mandamientos o no te interesa hacer el bien? No te interesa la justicia, fácilmente caes en comprar cosas robadas, fácilmente sacas provecho injusto, quieres solo enriquecerte, quieres aprovecharte de los bienes en este mundo, o realmente te esfuerzas por vivir una justicia, una vida honesta, de amor, de respeto, de crecimiento para con el prójimo. El Señor nos invita a tomar en serio la conversión. Este salmo es una llamada fuerte de atención para pensar, para meditar. Y ojalá que pues, podamos dejarnos también guiar por el siguiente salmo, el Salmo 51, que ya será una expresión de arrepentimiento que compartiremos con ustedes en la siguiente ocasión.
Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.